Hola chicos, bien, estoy feliz porque ahora tengo cámara y pueden verme para poder explicarles para allá las clases y todo lo que vamos a ver de ahora en adelante. Así que, bien chiquillos, tuvimos una pausa y yo sé que en estas pausas no, lo que menos hicieron fue pensar en el colegio, así que vamos a hacer una retroalimentación de lo que habíamos quedado antes, pero así súper lo más breve posible, pero que se entienda también eh, para que podamos seguir avanzando con la nueva materia. Entonces, lo que habíamos quedado eran los viajes de descubrimiento y la conquista de América. Y lo que queremos ver es cómo influyeron estos viajes de descubrimiento y la conquista en la cultura que tenemos hoy en día, ¿ya? Cómo fue que fuimos apropiándonos de todas estas características europeos con las personas, los nativos del continente americano, cómo se fueron mezclando y se fue produciendo el mestizaje, el, lo que se conoce como sincretismo cultural ya. Entonces todo eso lo vamos a ver. Vamos a correr esto para que no moleste. Ahí. Bien. Esta es la línea de tiempo para contextualizar lo que ustedes ya saben, pero igual no está de más decirlo. Estamos en esta época, la Edad Moderna, todo esto ya lo vimos, que es desde el 1492 al 1789. 1492 porque se toma desde el descubrimiento de América, aunque también existen otras periodizaciones que también ya les expliqué en otras clases anteriores. Entonces, el término más apropiado para referirse a esta etapa, coincidimos, es que era descubrimiento, no era descubrimiento de América, sino que más bien encuentro de dos mundos, ¿ya? Cuando el mundo europeo con el mundo nativo de América se encontraron, ¿ya? No es que encontraron algo nuevo, sino que esto ya estaba, ¿cierto? Entonces, hablar de descubrimiento, como dice acá, es negar la existencia previa del mundo indígena que habitaba América. Por eso nosotros vamos a hablar del encuentro entre dos mundos. El mundo que ellos conocían era de la siguiente forma, estaba configurado por Europa, África y Asia. Solamente estos tres continentes. Recordemos que muchos creían que la Tierra era plana, pero Cristóbal Colón no fue la primera persona en decir que la Tierra era redonda, ya existían diversas teorías sobre ello, ¿ya? Y no es que, porque muchas veces se dice, no, todos pensaban que la Tierra era plana y iba a llegar Cristóbal Colón y revolucionó esto, no es así. Había muchas personas que tenían la idea ya que la Tierra era redonda. Entonces, ¿por qué? ¿Cuáles fueron las causas de esta expansión europea y de que ellos quisieran navegar estos mares y encontrar nuevas rutas comerciales? Primero tenía que ver con este factor económico, que era que buscaban rutas comerciales porque querían adquirir oro, plata, metales preciosos, ¿cierto? Que eran muy escasos en Europa, y también territorios nuevos, mano de obra esclava, etc. En cuanto a factores culturales, quería predicarse el catolicismo a otros pueblos. Sabemos que los musulmanes habían invadido gran parte de estos lugares, como por ejemplo España. Por lo tanto, una vez que lograron liberarse de los musulmanes, querían expandir el catolicismo a otros pueblos, y las nacientes monarquías europeas, en cuanto a los factores políticos, estimularon viajes de descubrimiento en busca de consolidar su poder mediante la conquista de nuevos territorios, que es como lo hacen generalmente las monarquías. Habían historias de vikingos que ya habían llegado antes que Cristóbal Colón al continente americano, que habían llegado a Groenlandia en sus naves que eran los Drakar, ¿cierto? Y que habían incluso estado por casi 100 años en el continente y habían regresado a su patria. Por lo tanto, ya se conocía que algo había, que no eran estos tres continentes, que existía algo más allá. También se conocían las historias de Marco Polo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a fines del siglo XIII, cada vez eran más los mercaderes europeos que se adentraban en Asia y llegaban hasta Persia, la India o China. La principal ruta comercial era la ruta de la seda. Marco Polo va a ser uno de los que va a pasar por esta ruta de la seda, que la va a dar a conocer también, y que sus historias luego se van a contar en toda Europa, en toda Asia, en toda África. Por lo tanto, los europeos principalmente tenían todas estas historias y este conocimiento en la cabeza y querían saber lo que había más allá. Por lo tanto, eso los motivaba a poder realizar nuevas rutas y ver cómo poder encontrar las rutas más cortas para poder comercializar con estos países.
ya que las rutas eran bastante largas. Por ejemplo, la ruta de la seda, que es la que vamos a ver a continuación, es la que tenemos aquí con esta línea roja. Era una ruta más o menos directa para poder comercializar con todos estos países, Arabia, Persia, India, China, ¿cierto? Pero ¿qué va a pasar? Los turcos van a tomar todo este sector y no van a poder realizar esta ruta. Por lo tanto, van a tener que encontrar nuevas formas de transitar y llegar a estos lugares que van a ser más largas, van a ser más tiempo el que van a tener que invertir más dinero y se van a demorar años en volver al lugar de origen. Por lo tanto, era necesidad de encontrar nuevas rutas. Van a haber adelantos y descubrimientos que van a permitir que se lleve a cabo estas aventuras y nuevas rutas marítimas, ¿cierto? Que va a ser, por ejemplo, la brújula, el nocturnlabio, el astrolabio, que lo tengo mejor definido acá, y lo van a poder ver ustedes directo en el PPT. Aquí tenemos los adelantos, me voy a correr ahí. En la navegación, el portulano, por ejemplo, que era un tipo de mapa basado en la experiencia de los marinos que ya habían recorrido esos mares, incluía la Rosa de los Vientos y con algunas definiciones de los puertos en los que habían estado en las zonas costeras. El astrolabio era un instrumento para medir la latitud de un lugar, la ubicación en donde se encontraban las embarcaciones en ese momento, la brújula, que era un instrumento chino que ya sabemos para lo que sirve, pero en esa época fue muy revolucionario, el cuadrante, el instrumento que permitía determinar la latitud y calcular la hora midiendo la altura del sol. Entonces, todos estos descubrimientos van a hacer que sea más fácil la navegación. Aquí tengo lo que les comentaba, esto era lo que se creía antes, que la Tierra era plana, pero luego van a haber nuevos conocimientos como Ptolomeo, que era un geógrafo griego, que va a realizar una descripción de lo que él creía que era el mundo a través de, entonces su libro va a dibujar estos mapamundis donde se muestran que la Tierra era más o menos redonda, ¿cierto? Las características generales de los viajes de exploración, principalmente en España y Portugal. Eso fue lo último que vimos. Y con más detalles podemos decir que los portugueses fueron los primeros navegantes, ¿cierto? Fueron los primeros que van a tomar estas rutas marítimas para poder realizar el comercio de una manera más expedita. ¿Y qué van a hacer? Van a recorrer primero las costas africanas. Entonces van a instalar puestos estratégicos en las costas africanas para poder realizar el comercio de una mejor manera. Por lo tanto, los españoles van a también querer tener un tipo de comunicación con la India, por ejemplo, con China, con todo Asia, que sea más expedito como lo habían hecho los portugueses y también generar más riqueza. Pero no tenían los recursos, mientras como lo habían hecho los portugueses, que también extraían mucho producto desde acá, de todas las costas que habían descubierto en África, ¿cierto? Y donde habían instalado sus puertos. Entonces, Portugal va a ser el primero en emprender la carrera por descubrir una nueva ruta para llegar a la India. Esto está con detalle en la clase anterior. Como los portugueses exploraban estas nuevas rutas, ¿cierto? Navegando las costas africanas, los españoles orientaron la búsqueda de una ruta alternativa hacia el oeste, porque todo lo que tenía que ver con África hacia el sur, que era donde ellos se habían centrado, ya lo habían hecho los portugueses. Entonces ellos dijeron, si la Tierra es redonda, que era lo que planteaba Cristóbal Colón, entonces si yo me voy hacia el oeste, voy a bordear el mar, llegando hasta las Indias directamente. Y los llamados reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla organizaban bajo una monarquía los territorios de gran parte de lo que hoy corresponde a España. Habían logrado sacar recientemente a los musulmanes. Por lo tanto, cuando Cristóbal Colón llega con esta idea, primero les costó un poquito asimilarla porque era bien costosa la empresa que planteaba Cristóbal Colón, pero después dieron el sí, ¿ya? Y la reina accedió a colaborar con Colón entregándole parte del financiamiento. Firmaron un contrato llamado las Capitulaciones de Santa Fe. Se lo voy a preguntar en la prueba qué eran las Capitulaciones de Santa Fe. En este contrato, que eran las Capitulaciones de Santa Fe, establecieron los deberes y los derechos que tenía el conquistador, que en este caso iba a ser Colón, ¿ya?
Aquí tenemos todas las características, todo lo que se exigía, por ejemplo, el título de almirante, que todas las tierras que descubriera o ganara en el mar Océano iban a ser con carácter hereditario, y que en realidad fue así, ya que sus hijos, por ejemplo, Diego, que era uno de los hijos de Colón, va a heredar estas tierras por las capitulaciones de Santa Fe, ¿ya? El título de virrey, que también va a ser hereditario, y gobernador general en todas las islas o tierras firmes que descubriera o ganara en dichos mares. El diezmo, que era el 10% del producto neto de la mercadería comprada, ganada, encontrada, todo esto debía pertenecerle a él. Por lo tanto, por eso se demoraron un poco en aceptar la empresa de Colón. Los reyes portugueses, Colón primero fue con los reyes portugueses y no lo aceptaron por esto mismo. Y después con España también le costó un tiempo hasta que aceptaron su proyecto y lo financiaron. Tengo frío, por eso lo hago así. Los viajes y descubrimientos. ¿Qué expediciones llegaron a América? Bueno, no solamente fue Cristóbal Colón el que llegó a América, sino que también fueron otros personajes, y no precisamente todos eran españoles o portugueses, sino que algunos también eran italianos que trabajaban para la corona española, otros eran comerciantes, militares, marinos, que todos tenían en común que eran aventureros y querían encontrar nuevos territorios, y muchos también que ya no tenían nada en España, por lo tanto decidieron venir en esta empresa con Colón intentando encontrar algo, fama, honor, algo que ya no tenían en España. Aquí tenemos Cristóbal Colón entonces, que fue apoyado por los hermanos Martín y Alonso Pinzón, y zarpa de Puerto de Palo en España en agosto de 1492 con 2 carabelas, que eran la Pinta y la Niña, y una nao, que era la Santa María, y van a llegar en octubre, 2 meses después, el 11 de octubre de 1492. Va a realizar 4 viajes, el detalle los pueden ver en su PPT de cada viaje, y tras superar un sinnúmero de contratiempos, un intento de amotinamiento, va a llegar entonces el 12 de octubre de 1492. Aquí tenemos algunas dificultades en la expedición. Este texto no se los voy a leer ahora, pero necesito que lo lean en su PPT. No es del viaje de Cristóbal Colón, sino que son fragmentos del diario de la expedición de Magallanes. Pero retrata muy bien lo que vivía la gente en los barcos, lo que comían, que a veces tenían que comer ratas, aserrín, etc. Entonces es muy interesante que lo lean para que se hagan una idea de lo que tuvieron que vivir ellos. Entonces aquí también tenemos un texto que es de cuando llegan a tierra y todo lo que sucedió cuando Cristóbal Colón desembarca, cree que llegó a las Indias, pone la banderita, ¿cierto? Todo eso lo pueden leer acá en este texto, que también se los comenté. Entonces la idea de Colón creyó que regresó como un héroe a Europa, creyendo que había llegado a Zipango, que estaba en Japón, y logró realizar 3 viajes más, siempre buscando un paso hacia las Indias o Cathay. Siempre creyó que estaba en Asia, nunca pensó que había llegado a un lugar distinto. Aquí tenemos las opiniones de Colón cuando se encontró con este nuevo mundo y los indígenas. Dice, voy a leer una pequeña estrofa de su bitácora. Más me pareció que era gente muy pobre de todo. Ellos andan todos desnudos, como su madre los parió, y también las mujeres, aunque no vi más de una harto moza, de una harto moza. Y todos los que yo vi eran todos mancebos, que ninguno vi de edad más de 30 años. Bueno, ahí ustedes pueden seguir leyendo. Dice, muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos, muy buenas caras, etcétera. Va describiendo todo lo que él se encontró con los indígenas, todo lo que él percibió. Si ustedes ven, está un poquito rara la forma de escribir, pero era la forma que se escribía en ese tiempo. Después de estos descubrimientos de Colón, la corona española va a solicitar el apoyo del Papa Alejandro VI para que estos territorios recién descubiertos fueran transferidos a través de una bula intercadetera, que era como un tipo de contrato también, en donde el Papa otorgaba a los reyes católicos su derecho sobre las tierras descubiertas, pero va a pasar que la decisión no es aceptada por la corona portuguesa,
que también va a ver amenazados sus intereses, y para evitar una posible guerra se va a realizar el Tratado de Tordesillas en 1494, que va a delimitar a quién le iban a corresponder ambas tierras, ¿ya? Y por eso es que Brasil le va a corresponder a los portugueses, que también en uno de sus viajes de exploración habían llegado a las costas de Brasil. Entonces, así es como se van a repartir en los nuevos descubrimientos entre portugueses y españoles. Como creo que hay una imagen acá que se puede ver mejor. Aquí está. Tenemos que lo que está con verde era lo que correspondía a Castilla, es decir, a España, y lo que tenemos aquí, un verdecito más clarito, verde musgo, es lo que le va a corresponder a Portugal, que también sabemos que Portugal había hecho todos estos viajes de exploración por África. Por lo tanto, ellos exigían que también se les concediera esta parte de donde también habían llegado, ¿ya? Y para no pelear se dividió de esta forma. No es que todo esto le va a pertenecer a los españoles, porque como ya sabemos, en Estados Unidos van a llegar colonias inglesas, también van a haber colonias francesas, pero era de lo que se fuera a descubrir o en lo que se fueran a topar en el camino. Iba a pertenecer lo que estuviera hacia el oeste de esta línea, iba a pertenecer a España, y lo que estuviera hacia el este a Portugal. ¿Por qué se llama América? No sé si se los comenté en la clase anterior, pero es en honor a Américo Vespucio, que el cartógrafo que escribió, o sea, que hizo, el cartógrafo, el que hace los mapas, el que hizo el mapa de América lo hizo bajo las indicaciones que le contaba Américo Vespucio, por lo tanto creyó que el continente lo había descubierto él, y por eso le puso América. Pero lo vamos a ver con mayor detenimiento en un video que les voy a enviar. Aquí tengo también la historia un poquito resumida. Lo pueden ver en el PPT. Otro descubrimiento que hubo en ese tiempo fue del Estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego. Hernando de Magallanes era un marino portugués, a veces también lo pueden encontrar en Google como Fernando de Magallanes, ¿ya? Y que estaba al servicio de la corona de Castilla, por eso era portugués, pero estaba al servicio de España, y dirige una expedición para encontrar un paso hacia Asia a través del mundo. Lo que quería encontrar él, del Nuevo Mundo, perdón, lo que él quería encontrar era un paso directo. Como Colón se había encontrado con el continente, vamos a hacerlo para allá, para que se ubiquen, como Colón se había encontrado con el continente americano, que nunca supo que era otro continente, entonces, pero sí se supo que había un nuevo mundo después cuando él ya había muerto. No había un paso todavía directo para poder tener estas rutas comerciales que ellos querían, o sea, todavía seguía sin haber un paso hacia el oriente por el mar. Entonces esto se le encargó a Hernando de Magallanes, entre otros, que hicieron otras expediciones, pero él fue el que encontró este paso por el Estrecho de Magallanes. Por lo tanto, después de que Hernando de Magallanes encontró este paso, también descubrió Tierra del Fuego, que era un lugar donde había muchas fogatas, por eso le puso Tierra del Fuego. Después que se encuentra este paso por el Estrecho de Magallanes que conecta los dos océanos, Sebastián Elcano va a ser el primero en dar la vuelta al mundo y transitar a través de los mares y llegar por las rutas del Oriente, ¿ya? Aquí tenemos la síntesis de todo lo que fue las causas y las consecuencias de la expansión europea. Entonces, se produjo por la necesidad de encontrar una ruta hacia Oriente. Una de las causas fue el cambio de mentalidad del hombre, que se va a volver creador y protagonista de su historia con todo lo que viene en la edad moderna, ¿cierto? La serie de adelantos científicos tecnológicos. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? La expansión europea va a traer consigo la ampliación de los conocimientos geográficos, se incorpora América, parte de Asia y África que se van a ir descubriendo estas partes. El mundo va a crecer, la concepción de mundo que tienen ellos va a crecer, porque vamos a ir encontrándonos con nuevos territorios que eran desconocidos para ese momento. El encuentro de culturas muy distintas y la existencia de una cultura en común. Ahora que ya tenemos claro esto, nos vamos a ir al otro PPT, por eso les voy a dejar los dos. Aquí estoy uniendo las dos clases, una retroalimentación, que es lo que acabo de terminar, y la clase nueva.
Ahora vamos a ver cuáles fueron las consecuencias de esta expansión europea, de este encuentro entre dos mundos. Vamos a tener que van a haber consecuencias tanto para Europa como para América. Va a haber un choque de dos miradas culturales. Para Europa es lo que vamos a ver primero, las consecuencias que tuvo para Europa. Primero van a haber consecuencias políticas. Los diferentes viajes de descubrimiento y de exploración llevados a cabo por España y Portugal van a ampliar el mundo conocido para los europeos. Esa es la primera consecuencia política. El mundo va a ser más grande de lo que ellos creían, ¿cierto? Por lo tanto, van a aumentar los territorios que van a ser parte de ellos. Va a aumentar su influencia. Y se van a modificar los mapas, se va a incluir el sur de África, que también era desconocido hasta ese momento, América, el estrecho de Magallanes, pero también va a surgir un cambio en la percepción europea, dado que esta ampliación conlleva la noción de nuevas posibilidades para viajar, comerciar, conquistar tierras lejanas que a ojo europeo se veían como inhóspitas y exóticas, ¿ya? En cuanto a las consecuencias económicas, vamos a tener una expansión en el comercio europeo, ya que estas nuevas tierras van a ofrecer nuevos productos, ¿ya? Productos como el tabaco, el cacao, el tomate, la calabaza, que son de origen americano, estos no los conocían los europeos. Entonces, también se va a ampliar el comercio con la extracción de estos productos que se van a llevar a Europa y también los metales, porque cuando llegan a América se van a topar con que hay lugares que tienen oro y muchas riquezas, que lo vamos a ver mucho más adelante cuando veamos lo que tiene que ver con los conquistadores en Perú, en México, los incas, los mayas, los aztecas, etcétera, ¿ya? Entonces, la conquista de América va a permitir a los estados europeos acumular grandes cantidades de oro y plata. Y así España se iba a volver una potencia política, iba a tener más territorio conquistado y va a fortalecer el modelo económico mercantilista, que era lo que ellos tenían en ese momento. Solamente vamos a ver esas dos consecuencias, políticas y económicas para Europa. ¿Por qué? Las consecuencias sociales y culturales no se van a ver tanto en Europa como en América. En América vamos a tener muchas más consecuencias que lo que se va a tener en Europa. Así que espero que vayan anotando en el cuaderno. En cuanto a las consecuencias políticas en América, tenemos que Portugal y España van a crear dos grandes imperios ultramarinos, ¿cierto? Y van a tener territorio fuera de la frontera del imperio. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? La conquista de América va a permitir que estos estados europeos acumulen oro y plata sobre la base del comercio con los nuevos territorios. Es decir, van a explotar en cierta forma todo lo que va a existir en el nuevo continente para poder satisfacer su modelo mercantilista. Y esto va a tener consecuencias sociales, ya que va a haber un descenso generalizado de la población indígena. Este fenómeno se denomina caída demográfica. No sé si recuerdan que al principio del año vimos lo que era la demografía en el curso alcanzamos a ver lo que era demografía, que tiene que ver con la población, ¿cierto? Con la cantidad de personas es el estudio de la cantidad de personas que existen en un lugar y cómo éste va cambiando con el tiempo, dicho en palabras muy, muy simples y muy sencillas, ¿cierto? Entonces, esto, ¿qué va a causar el encuentro con el europeo? Que muchos indígenas van a morir en los primeros años de la conquista por la superioridad técnica del armamento español que se usó en los enfrentamientos bélicos, por ejemplo, cuando vinieron a conquistar los territorios, y también a causa de los trabajos forzados que se van a concentrar en la minería o en la extracción de oro, por ejemplo. Los contagios de enfermedades. Se cree que una de las cosas que más provocó muertes en los indígenas fueron las enfermedades que trajeron los europeos, que no existían en el continente americano. Es como lo que está pasando hoy en día con el coronavirus, que algo similar sucedió en ese tiempo.
era un virus que no se conocía acá, por ejemplo, la viruela y el tifus no se conocía en América, pero sí eran enfermedades que eran conocidas para los europeos, por lo tanto ya tenían una cierta inmunidad frente a ella, pero los americanos no tenían esa inmunidad. Por lo tanto, todo esto va a debilitar a la población indígena, ya que, como les comenté, no tenía estas defensas inmunológicas necesarias para afrontarlas. Otra de las consecuencias sociales va a ser el mestizaje. Los españoles y los indígenas se van a mezclar, dando origen a lo que se conoce como mestizaje. Y quiero que por favor anoten este término que es muy importante. El mestizaje es la mezcla que se va a producir entre ellos, por ejemplo, entre esclavos con criollos, con chilenos, con españoles o españoles, con indígenas, etc. Ya, bueno, yo les dije chilenos, pero aquí estamos hablando de América en general, con los nativos americanos, con los españoles en este caso, y se van a ir produciendo varias mezclas, que es lo que vamos a tener acá. El mestizaje entonces es una mezcla racial y cultural entre españoles e indígenas. Por ejemplo, aquí lo podemos ver en la tablita. Aquí está la indígena. La mezcla del indígena con el blanco europeo va a dar lugar a lo que se conoce como el mestizo. La mezcla del blanco europeo con el negro va a dar un mulato, ¿cierto? Y la mezcla entre el indígena y un negro va a dar lo que se conoce como un sambo. Así es como se les va a denominar a las personas en esa época, según la mezcla racial. Te va a decir, tú eres negro, tú eres sambo. Suena un poco fuerte, pero así era como se denominaba en esa época. Y hay que considerar que las personas que tenían la piel negra eran considerados esclavos. Y los esclavos ni siquiera eran considerados como personas a ese nivel. En cuanto a las consecuencias culturales, vamos a tener que la cultura europea va a ser dominante en América. No así la cultura americana sobre la europea, por eso no tenemos consecuencias culturales dentro de Europa. Van a haber, pero van a ser las mínimas, pero sí en América. En América sí van a haber consecuencias culturales fuertes, ya que se van a apropiar los americanos se va a producir un proceso que se denomina aculturación, que en muchos lugares se van a apropiar completamente de la cultura española. En otros se va a producir lo que se conoce como sincretismo, que se van a combinar, se van a mezclar los aspectos culturales españoles con los indígenas. Entonces, son dos procesos. El de aculturación, que es tomar esta cultura y hacerla mía completamente, y el de sincretismo, que es que se mezclan las dos culturas. Una expresión muy clara de esto es la fiesta de la Tirana que tenemos en Chile. Es un ejemplo muy claro de lo que es el sincretismo cultural, ya que la cultura española y los ritos de la cultura española, por ejemplo, la Virgen, los americanos no eran un pueblo católico, no conocíamos el catolicismo, eso fue lo que trajeron los españoles. Acá en América los indígenas creían en dioses, ¿cierto? En todo lo que trajo consigo la cultura inca, la cultura azteca, la cultura maya, la cultura mapuche, la cultura diaguita, ¿cierto? Hay muchos pueblos en América, pero muchos pueblos en América. Cada país tiene un popurrí de pueblos, ¿cierto? Entonces, cada pueblo tenía sus propias creencias, pero lo que es el mundo católico, eso no estaba en América. ¿Y qué va a pasar con la fiesta de la Tirana, por ejemplo? Que se adora a la Virgen, pero con tradiciones que son propias de los pueblos americanos, en este caso, propias de los indígenas que habían en Chile. El sincretismo cultural se expresa en las comidas, en las costumbres religiosas, etc. Entonces, ¿qué es el sincretismo cultural? En definitiva, una mezcla o unión de aspectos culturales de diferentes civilizaciones o pueblos.
En este caso, la mezcla de la cultura indígena con la española que van a dar origen a nuevas manifestaciones culturales. Ustedes lo pueden ver cuando van al norte, van a ver las iglesias que hay en el norte, que van a tener, por ejemplo, en San Pedro de Atacama, en la iglesia, había una virgen y la virgen estaba vestida con trajes indígenas, ¿ya? Entonces es muy rica la mezcla que se produce y eso es sincretismo, una mezcla total de las dos culturas. Ahora, yo lo digo como a ojos de turista que la mezcla que se produce es bien interesante y bien rica, ¿cierto? Pero para ojos de los indígenas esto fue muy terrible. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ya que una vez que llegan los españoles y se van a instalar en el continente americano, eh, va a comenzar un proceso bien largo y bien complicado para los indígenas. Va a morir la mayoría de los pueblos indígenas que se encontraban en el continente. Por lo tanto, es para América va a ser un suceso muy difícil y muy terrible. Y eso es lo que quiero que ustedes analicen y vamos a ver más adelante. Yo creo que vamos a hacer algún ensayo donde ustedes puedan expresar sus ideas, qué opinan de lo que sucedió en América, ya de este proceso de sincretismo cultural, de aculturación en algunos pueblos y también que tiene que ver con el mestizaje, cómo se van a ir mezclando esta mezcla racial, va a ir surgiendo en muchos lugares las características de la piel van a identificarte según tu nivel, es decir, por ejemplo, si eras negro, vas a ser esclavo y ni siquiera vas a ser considerado persona. Si eras morenito, tampoco vas a poder participar de la política de las ciudades. O si eras criollo, tampoco, que nacido en América, pero hijo de españoles, tampoco vas a poder participar de la política. Por lo tanto, va a tener mucha injerencia el color de tu piel o el lugar donde hayas nacido para poder tener alguna influencia dentro de los nuevos países que van a ir surgiendo más adelante y que va a permanecer hasta el día de hoy. O sea, hasta el día de hoy las personas, muchas personas, discriminan por el color de piel o por la nacionalidad, ¿cierto? Entonces esta es una herencia que se va a producir de este encuentro entre dos mundos, que imagínense, hasta el día de hoy va a permanecer. Bien, chiquillos, esta actividad se las dejo para que la realicen en el PPT. Tienen que leer el siguiente texto y responder las preguntas que se encuentran a continuación. Las van a responder en su cuaderno, van a realizar esta ficha en su cuaderno, le van a sacar una fotito y la van a subir a Classroom para que yo se la revise. Así que espero que les haya gustado. No salgan de la casa, por favor. Cuídense y nos vemos en la siguiente clase. Chao.